Perfecto, ¿qué tal? Saludo, buenos días. Vamos a dar inicio a la capacitación para el día de hoy, agradeciendo su participación y vamos a iniciar, ¿ok? La capacitación del día de hoy tiene que ver con Microsoft Blob Storage y la protección para SQL, ¿verdad? Mi nombre es Eligio Camacho, soy consultor de Azure para Menton Group y parte de la tabla de contenido que vemos es lo que vamos a estar visualizando el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver un poco lo que son los block storage, su arquitectura, sus componentes claves, la parte de la seguridad, el cumplimiento, que aquí hay unos tips bastante interesantes, a pesar de que este producto se ve de cierto modo simple, pero ya verán cómo cubre gran parte de esas cumplimientos de auditoría importantes para las empresas. También vamos a ver como práctica lo que es la parte de la integración de SQL para las backups. En las sesiones pasadas estuvimos viendo parte de algunos de sus productos, como lo fue Azure Virtual Desktop, y muchos de ustedes nos contactaron para evaluar las posibilidades de implementaciones. Incluso habían clientes que ya lo tenían implementado y nos hicieron consulta bastante interesante de cómo podían mejorar o cómo podían revisar algunas de sus implementaciones, y de eso se tratan estas capacitaciones para que entre nosotros y ustedes, digamos que aprovechemos cada uno de estos productos o conozcamos estos nuevos productos que Mentum trae para ustedes. Así que vamos a continuar con la capacitación del día de hoy. Arrancamos con qué es un block storage, ¿ok? Para las personas que están familiarizados con Microsoft Azure, hoy en día utilizan los block storage en diferentes escenarios. Sin embargo, en algunos casos no nos damos cuenta de que por debajo estamos utilizando un block storage. Para las personas que no conocen lo que es este tipo de servicio de Microsoft Azure, vamos a hacer, digamos, de cierto modo una analogía con lo que sería una carpeta dentro de nuestra computadora, pero en este caso, mis documentos, mis archivos, datos, pero en este caso almacenado en la nube, ¿ok? De cierto modo sería un espacio para almacenamiento. Azure lo define como un servicio de almacenamiento dentro de su plataforma que nos permite guardar grandes cantidades de archivos, que bien sean, pueden ser imágenes, videos, documentos, bases de datos, archivos JSON, planos, diferentes tipos de archivos, ¿ok? Por supuesto, esto pertenece a lo que sería la parte de plataforma como servicio de los servicios que ofrece Microsoft Azure, ya que sencillamente no nos tenemos que preocupar por lo que serían las actualizaciones de parche, configuraciones de protocolo, de sistema operativo. Sencillamente en este tipo de servicios nos encargamos de depositar la información que nosotros requerimos guardar, ¿ok? Un block storage pertenece a lo que se llama una cuenta, un storage account, que dentro del ecosistema de Microsoft Azure, así como lo vemos del lado derecho en esa simbología, ¿ok? El iconito de storage account lo representamos con esta imagen verdecita, y el icono de block storage es lo que nos permite dentro de estos storage account crear de cierto modo unos contenedores o digamos unas carpeticas dentro de un disco virtual, y allí es donde nosotros vamos a poder depositar esta información, ¿ok? Ahora, dentro de un storage account, antes de entrar en el mundo de los block storage, los storage account manejan diferentes tipos de servicios, ¿ok? Tenemos los block storage, tenemos los file storage, tenemos los query storage y tenemos los table storage, y tenemos los discos storage o los discos administrados que comúnmente lo utilizan las máquinas virtuales, ¿ok? Entonces, los block storage nos permiten a nosotros almacenar los diferentes tipos de objetos, ¿ok? En el caso del File Storage, que es un producto dentro de los Storage Account, comúnmente lo conocemos como Azure File, ¿ok? Y para las personas que no conocen los productos o el ecosistema de Azure como tal, veámoslo como la analogía o la representación de lo que sería un file server, o archivos compartidos en la red, pero en el ecosistema de Azure. Incluso un File Storage nosotros lo podemos tener adquirido en Azure y podemos verlo dentro de nuestra máquina virtual o estaciones de trabajo como una unidad compartida más, ¿ok? Este es el servicio de tipo SMB que digamos que sería el cambio o el paso a lo que serían los file storage o los file server, con las carpetas compartidas comúnmente con barra barra, el nombre del servidor y todo esto. Bueno, esto sería más o menos lo que se puede hacer dentro de un file storage. Muchas otras cosas más, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que serían los block storage, ¿ok? El resto de los servicios nos permiten a nosotros almacenar objetos como mensajería entre componentes distribuidos. Esto lo utilizan muchos servicios de telemétrica que está dentro de Azure, o productos fuera de Azure que necesitan tener un espacio donde almacenarlo. Pero como estos son para flujos activos o dinámicos, este tipo de espacio es el que está
otorgado en este tipo de servicios. Y las tablas son las que se utilizan para almacenar información de algunas integraciones que podemos definir incluso tipo base de datos, algunas tablas, algunos campos para formularios, para aplicaciones, para captar digamos que recursos de dispositivos que generan cierto registro cada cierto tiempo, podemos utilizar este tipo de servicio. Y bueno, los discos administrados, que son los que son atachados dentro de las máquinas virtuales. Entonces, esto sería lo que engloba los servicios dentro de un storage account. Por supuesto, como les mencionaba al principio, que hoy en día, si estamos dentro del ecosistema de Microsoft Azure, estamos utilizando sin ver mucho lo que tiene que ver con storage account o específicamente con block storage, que ya que el block storage está, digamos que de cierto modo, vinculado a muchos servicios que ofrece Azure, ¿ok? En algunos casos, cuando tenemos bases de datos como servicio, bajo fondo, él está guardando o sincronizando en un block storage o en un storage account estos servicios, ¿ok? También si utilizamos lo que son los productos de backup como el Azure Site Recovery, también utiliza cuentas de almacenamiento o block storage para lo que es el caché de la sincronización de esta información, ¿ok? Entonces, son diferentes casos de usos hoy en día para lo que son las cuentas de storage account o los block storage, ¿sí? Almacenamiento de archivos para aplicaciones web, incluso para el streaming, para copias de seguridad, que es el alcance del día de hoy, y recuperación de datos, análisis de grandes volúmenes de datos y la integración con servicios como Azure Data Factories, Synapse y entre otros servicios. ¿Okay? ¿Cómo es la arquitectura que componen estos storage account y los blob storage? ¿Okay? Dentro de un storage account vamos a tener contenedores, vamos a tener niveles de acceso. ¿Okay? Pero también se debe de tener en consideración la necesidad a la hora de definir la redundancia de cómo se va a comportar ese blob storage para el uso de los archivos que nosotros vamos a depositar allí. ¿Okay? Cuando hablamos de redundancia estamos hablando de la replicación que va a tener esto bajo fondo para tener una alta disponibilidad. ¿Ok? Tenemos la redundancia local, tenemos la redundancia de región y tenemos la redundancia de zona. ¿Ok? También como arquitectura o componente vamos a tener la parte de la integración con el Azure Entra ID. ¿Ok? Y también vamos a tener los tipos de almacenamientos, lo que son los hot, los cool y los tipos de archivo. En este punto es importante tener en consideración que cada uno de ellos tiene un tipo de costo diferente. ¿Okay? En el caso del Hubs, el costo es más bajo, ¿ok? Perdón, es más alto, pero lo que es el costo del acceso a la escritura y lectura de esto es más económico. En el caso del Cool, es más económico el almacenamiento, pero el costo incrementa a la hora de hacer una escritura y lectura de estos discos. ¿Ok? Entonces, son puntos que hay que tener en consideración en el caso de la arquitectura y los componentes que tienen que ver con el tipo de almacenamiento. ¿Okay? En el caso de la redundancia, como lo mencionaba en la presentación anterior, tenemos que tener identificado la importancia y el cómo funciona este tipo de sincronización. ¿Okay? Por defecto o por recomendación y por costo, la mayoría de las implementaciones se realizan con redundancia local, que es decir, lo que yo almaceno en el data center de la zona primaria va a estar allí replicado en lo que es el ecosistema dentro de la protección propia del servicio de Azure como tal, pero no voy a tener una réplica en otra zona. Esto hay que configurarlo en el momento de la implementación del storage preferiblemente. ¿Okay? Entonces, cuando habilitamos georreplicación, estamos teniendo la posibilidad de que esos archivos que están depositados en la zona primaria, bajo fondo, van a estar replicándose en la zona secundaria. ¿Qué significa esto? Que esos archivos están tanto en la zona primaria como en la zona secundaria. ¿Okay? Si yo necesito recuperar esa información y hay una afectación en la zona primaria, yo puedo tener acceso y recuperar esos archivos porque tengo una replicación. ¿Okay? Cuando existe una afectación en la zona primaria y solamente tengo configurado la replicación local, sencillamente si hay una afectación local, no voy a tener acceso a esos recursos durante el tiempo de la afectación. Por eso es importante identificar y tener en consideración
que estos servicios están presentes, estos servicios hay que configurarlo y estos servicios, por supuesto, que al activarlo van a tener un costo definido. En la tablita que vemos en la parte de abajo, vemos el tipo de redundancia, el tipo de replicación para local significa que es un solo centro de datos y una tolerancia de fallos baja. ¿Okay? Por supuesto, el costo es bajo. La replicación de varias zonas o región, la tolerancia de fallo es media. Por supuesto, su costo va a ser un poco digamos, tipo medio o superior al la replicación local. Y cuando hablamos de replicación de región, la tolerancia de fallo es alta y el costo es alto. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Si yo implemento un block store o un storage account local, sencillamente en la región principal, no tengo esa tolerancia ante fallo. ¿Ok? Solamente lo que Azure me pueda proteger dentro de esa de esa región, ¿ok? Cuando habilito la replicación en varias zonas, implica que dentro de esa misma región hay una réplica de mis archivos, pero dentro de esa misma región y es importante tener en consideración esto. Es decir, si hay una falla en uno de sus data centers dentro de esa región, yo tengo mi data replicada y quizás no tenga la si en la región como tal hay una afectación, pero tengo la replicación dentro de diferentes data centers dentro de esa misma región. En la última de la tablita, que es la replicación entre regiones, es una de las más importantes. Aquí sí mis datos van a ser replicados a otra región. Cuando hablamos de región, imaginémonos que nuestro data center principal está en la zona este de Estados Unidos y la siguiente región que voy a tener replicado mi dato sería la costa oeste de Estados Unidos o el centro de Estados Unidos, ¿ok? Cuando hablamos de replicación en la tabla que de varias zonas dentro de la misma región, estamos en la zona este de Estados Unidos o en la zona central de Estados Unidos o en la costa oeste de Estados Unidos, pero estamos replicados en varios rack o varios data centers dentro de esa misma localidad, ¿ok? Eso es importante tenerlo en consideración. ¿Ok? Otros puntos de la arquitectura y componentes que manejan los storage account para la gestión de los block storage es cómo accedemos a este tipo de servicio. ¿Ok? Tenemos diferentes modalidades para acceder a ellos. Uno de ellos es a través del browse, es decir, del explorador. Ingresamos al portal de Azure con nuestras credenciales, ubicamos el recurso, navegamos hasta el objeto y allí vamos a poder visualizar lo que es la cuenta o el blob y los archivos que estén depositados o sincronizados en este recurso. Pero también para aquellas personas que tienen la necesidad de tener dentro de su propia estación de trabajo o su servidor, Azure ofrece una aplicación que se llama Storage Explorer, el cual lo podemos instalar. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Entra Edit y allí vamos a poder explorar lo que sería este bloque storage, así como se ve en la pantalla en este momento. ¿Okay? Aquí vamos a poder visualizar los archivos que tenemos depositados en este bloque storage. Podemos cargar archivos, podemos eliminar archivos y podemos crear nuevos contenedores a partir de esta configuración. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la distribución o digamos la analogía entre el almacenamiento en un servidor, bien sea físico o en la nube? ¿Ok? Del lado izquierdo vemos que tenemos un disco donde el servidor almacena la data, pero dentro de él como tal. Si es una máquina virtual en un disco administrado, va a quedar la información dentro de ese servidor. Si es una máquina física, ese disco físico guarda los archivos, bien sea de la base de datos o datos específicos. Cuando nos vamos al lado externo, observamos en pantalla que vamos a hacer uso de los servicios de la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos habilitar una comunicación entre los servidores físicos hacia los servicios de la nube o una máquina virtual que está en la nube hacia un servicio que está fuera de la propia máquina virtual. Es decir, vamos a poder almacenar la información fuera de esa máquina virtual. Porque es importante mostrar este tipo de referencia, ya que muchas veces o en muchos casos nos dicen o nos preguntan que si tengo un backup de la máquina como tal, bien sea física o en la nube, o sea, si utilizo Azure Backup o utilizo alguna herramienta que me hace un backup completo de mi máquina virtual, ¿qué diferencia hay en guardar estos archivos o estas bases de datos en un block storage? La diferencia es que ese compacto me está haciendo un backup completo de todo el sistema, ¿ok? Configuración, si tengo 15 bases de datos, de las 15 bases de datos, y para recuperar
o visualizar alguna información de que se está resguardando dentro de esa máquina, debo de restaurar completamente ese compacto. ¿Ok? En el caso de cuando hacemos uso de los block storage para guardar o extraer datos que están dentro de un servidor físico o en la nube, nos da la posibilidad de obtener ese archivo específico que necesitamos. Si estamos almacenando imágenes, fotografías, documentos de Excel, de Word, o en este caso, como el alcance del día de hoy, de bases de datos de SQL, podemos tener dentro de ese block storage X cantidades de archivos y podemos ubicar un archivo en específico de una fecha en específico y obtenerlo, recuperarlo o volverlo a trasladar al servidor o inclusive a un servidor diferente desde el origen, y allí podemos, de cierto modo, recuperarnos a ese momento o obtener el archivo que necesitamos a un momento determinado. O sea que en el backup compacto tendríamos que restaurar completamente este backup, lo cual implica más tiempo de recuperación. ¿Ok? Entonces, pero va a depender también de las necesidades de cada escenario. ¿Ok? ¿Cuáles serían los beneficios hasta el momento de diferenciar el almacenamiento en un disco físico o en un disco administrado con un block storage? ¿Ok? El resguardo de datos fuera del recurso interno o incluso en otra localidad, como lo mencionábamos anteriormente. ¿Qué nos va a permitir este tipo de almacenamiento? Como beneficio, un cumplimiento regulatorio y planes de continuidad de negocio. Cuando hablamos de cumplimiento regulatorio, levantamos la banderita cumplimiento de auditorías, ¿ok? Ya que en la mayoría de las auditorías siempre nos dicen, ok, tú haces un backup de tu aplicación o de tu servidor o de tus archivos, y si lo tienes en el entorno físico, ok, lo tengo en el data center guardado allá, en un NAS o en otra ubicación, ¿ok? Y en muchas auditorías nos exigen que sí tenemos un resguardo en otra localidad. ¿Ok? Entonces, parte de uno de los beneficios de guardar estos archivos en un block storage es lograr un cumplimiento regulatorio. Otro de los beneficios es la flexibilidad y el escalamiento, ¿ok? Ya que la configuración es muy flexible, muy práctica, muy amigable, muy, digamos, muy integrable, pero también nos permite un escalamiento de crecimiento, que podemos arrancar con sencillamente megabytes y podemos llegar a almacenar terabytes sin ningún problema. ¿Ok? Otro de los beneficios es la optimización de los costos, ya que tener un resguardo con el cumplimiento de lo que estamos visualizando hasta ahora, de lo que podemos lograr, significa tener grandes recursos en hardware cuando son los escenarios físicos, pero cuando hablamos de los escenarios de las nubes, que también abarca este punto de beneficio, también nos ayuda a lo que es la optimización de los costos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve esto de cierto modo rápidamente en un escenario real? ¿Ok? Si vemos del lado izquierdo, tenemos una máquina virtual ejecutando SQL Server en una zona primaria de Azure y tenemos activado el Azure Backup. ¿Ok? Recordando que el Azure Backup va a hacer un compacto completo de esa máquina virtual que está ejecutando el motor de SQL Server, por ende va a almacenar todas las bases de datos que estén dentro de ese SQL Server, pero lo va a tener compactado, que es lo que mencionábamos anteriormente. Pero lo tenemos en una zona localidad, ¿ok? Si vemos en la parte de abajo izquierda, tenemos el mismo escenario, pero físico, es decir, on-premise. Tenemos una máquina donde ejecutamos un motor de SQL Server con X cantidades de base de datos internos. Tenemos un backup físico que lo tenemos que poner en otro servidor, en un NAS, en un file server o en X producto que tengamos disponible, pero todo en una sola localidad. Ok, ahora si nos vamos del lado derecho, vamos a observar el mismo escenario, pero habilitando los block storage. Si observamos, tenemos la posibilidad de seguir manejando los mismos backup compactos o completos del estado actual de esa máquina o recurso, pero bajo fondo podemos planificar o configurar a través de los agentes de SQL y los servicios de block storage. Podemos hacer una réplica del backup de cada uno de esos bases de datos y tenerlas almacenadas en un block storage. ¿Ok? Lo podemos tener almacenado en un block storage dentro de la misma región o en otra región. Cuando hablamos de la región, recordemos que estamos hablando de localidades o ciudades o incluso países diferentes. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener ese puntito importante de las auditorías o de cumplimiento regulatorio o beneficio de resguardo de la información para la continuidad del negocio. Es decir, estamos con un producto tan simple como un block storage, estamos teniendo la posibilidad de tener el resguardo de nuestras bases de datos en dos localidades y replicándolo en otra zona para al momento de tener alguna eventualidad
estemos seguros de que vamos a recuperarlo de manera inmediata en nuestra zona principal, pero si nuestra zona principal falla, tenemos esos archivos almacenados en otra zona secundaria, ¿ok? Uno de los puntos importantes de este tipo de configuraciones, ¿ok? Otro de los puntos que tiene en consideración este tipo de configuraciones es la seguridad, que por supuesto es importantísimo a la hora de la toma de decisiones. Que los block storage están diseñados para proteger contra los accesos no autorizados, la pérdida y la manipulación. ¿Okay? Y por supuesto, esto a través de los controles de acceso que configuramos a través del Entra ID o los roles otorgados a cada uno de los usuarios o los tipos de acceso. Recordando que también existe la metodología de acceso SAS para lo que es la autentificación y autorización, que específicamente para este tipo de configuraciones es el que mayor se utiliza. ¿Ok? El control por Entra ID es posible utilizarlo en una integración de SQL con Block Storage, sí, pero el que comúnmente utilizamos por temas de servicio es el SAS. ¿Ok? También debemos tener en consideración que este paso de información está siendo totalmente cifrado a través de encriptaciones propias que utiliza Microsoft por defecto. ¿Ok? También tenemos la posibilidad de habilitar la protección contra amenaza a través del Defender for Storage y el Defender for Cloud, que son productos de seguridad que ofrece Microsoft como tal. Otro de los beneficios que ofrece la seguridad dentro del ecosistema de Azure es la posibilidad de manejar auditoría y monitoreo a través del Azure Monitor y a través de los logs analíticos. Okay, también tenemos la posibilidad de definir políticas de redes, tanto de firewall, de redes virtuales y crear puntos de conexiones privados. Esto en base al método de conexión hacia el block storage. ¿Ok? Ahora, ¿cómo integramos o cómo es la integración de SQL Server para los backup y un block storage? ¿Qué vamos a necesitar? Necesitaríamos, por supuesto, tener un block storage identificado y por supuesto tener una suscripción de Azure habilitada para el caso de los escenarios físicos. Para el caso de los escenarios que ya tienen implementaciones en Azure, sencillamente es tener un bloque storage identificado o crear un storage account nuevo. ¿Ok? Vamos a crear una cuenta de credenciales en SQL para iniciar sesión contra los servicios de Entra ID. Vamos a realizar configuraciones requeridas para asociar el servidor. Vamos a identificar las bases de datos que necesitamos resguardar y por supuesto debemos identificar y documentar la frecuencia y retención que vamos a necesitar. ¿Cómo se ve esto en Azure? ¿Ok? Previamente nosotros ya hemos creado un bloque storage y tenemos un servidor también desplegado para la demostración. Este servidor está sobre SQL Server 2022 y Windows Server 2022. ¿Ok? También y creamos lo que es la parte del Access Token o el SAS para lo que es la configuración de la credencial o sí, el servicio de credencial o identidad que requiere el producto de SQL Server para poder hacer la integración. Que vamos a ver esto, cómo se visualiza. Vamos a ingresar en este caso, inicialmente a una máquina virtual. ¿Ok? Nos conectamos a la instancia de SQL. ¿Ok? Y de acuerdo a la documentación que se está mostrando anteriormente, debemos de crear un servicio de credenciales o identidad. En este caso se creó uno denominado AZ User, el cual nos pide como identidad interna del SQL Server y como identidad de recurso de Azure, tenemos que denominar el nombre de la cuenta del Storage Account, que ya lo vamos a ver en el portal de Azure. Y el password que se requiere para esta credencial sería el case que nos entrega como SAS o la cuenta de Block Storage nos entrega un key. Ese es el password que vamos a colocar acá para poder integrar los dos ecosistemas. ¿Ok? Vamos a visualizar la cuenta de Block Storage para que veamos de lo que estamos hablando. ¿Ok? En la parte de seguridad, vamos a ir donde dice claves de acceso y acá nos dice el nombre de la cuenta de almacenamiento. Es lo que estamos definiendo como identidad dentro del SQL Server, ¿ok? En la parte de credenciales. Y el password sencillamente es un case o una clave que nosotros podemos copiar desde acá y se es asignado en el SQL Server. Un punto importante que hay que tener en consideración de la seguridad es que estas claves, por recomendación, se requiere que sean rotativas. Es decir, cada cierto tiempo hagamos una actualización de clave y actualicemos el motor de SQL con esa nueva case. También se manejan dos tipos de case, Key 1 y Key 2,
Podemos tener uso en una, replicar la otra y mantenerla allí sin ningún problema. Si no hago una actualización de llaves, ¿puedo seguir utilizando mis recursos? Sí, siempre y cuando no cambies la contraseña acá, en SQL siempre va a utilizar el mismo key. Como recomendación es rotarla por temas de seguridad. ¿Ok? Entonces ya tenemos identificado el usuario de identidad y el password como tal, y ahora tendríamos que irnos a lo que es la parte de los agentes de SQL Server y crear un job. Este job sencillamente lo que nos va a pedir es el nombre del job. Le damos cualquier nombre. Vamos a habilitar lo que sería uno de los pasos. Le podemos agregar cualquier nombre. ¿Ok? Esto lo va a utilizar a través de los scripts de SQL y vamos a hacer una declaración de SQL para, digamos que de cierto modo hacer un insert en el blob storage. ¿Ok? Para hacer este tipo de configuraciones podemos leer la documentación que nos entrega Microsoft, que para poder, digamos de cierto modo, crear este script o query e incluso apoyarnos con Copilot. Copilot tú le indicas sencillamente, apóyame a crear o ayúdame a crear un script para guardar este backup desde SQL script hacia Blob Storage y sencillamente te va a crear facilito un query donde sencillamente debemos de reemplazar prácticamente lo que está marcado acá en pantalla. ¿Qué es esto que está marcado en pantalla? Sencillamente el URL de identificación de este blob storage. ¿Dónde obtenemos ese URL en Azure? Sencillamente vamos a irnos a la parte de configuración. Hay una parte que habla de puntos de conexiones y acá vamos a tener la URL del blog service como tal. Ahí vamos a copiar esa URL como tal. ¿Ok? Ahora, dentro de la exploración de los archivos, vamos a conseguirnos los contenedores y dentro de los contenedores debemos de crear una carpetica o un contenedor donde vamos a guardar esos archivos. ¿Ok? En este caso se creó uno denominado backup. Si observamos en el script, tenemos la URL de nuestro blob storage y tenemos nuestro contenedor denominado backup. Sencillamente ahora lo guardo y defino lo que sería una planificación de ejecución. Cada cuánto tiempo lo necesito, voy a hacer un backup diario, voy a hacer un backup semanal, voy a hacer un backup mensual, lo puedo configurar acá. ¿Ok? Y la recurrencia, si va a ser siempre, si va a ser definido hasta una fecha y va a expirar y ya no se va a ejecutar, todo eso lo hago en el planificador de SQL como tal. Un punto que debo recordar en el script como tal, dependiendo de cómo lo configuremos, podemos hacer tomas de backup de todas las bases de datos que están dentro de nuestra instancia o podemos hacer backup individuales. Es decir, quiero hacer un backup de esta base de datos, de esta otra, lo podemos condicionar en el script, pero ya va a depender de cada una de las necesidades. En este caso, este script que vemos en pantalla hace un backup de todas las bases de datos que tenga dentro de mi instancia. Ok, entonces, viendo ya todo esto, la configuración de la gente, la configuración de seguridad, observamos que tenemos 3 bases de datos y ahora vamos a hacer la ejecución de este job, este job que ya lo creamos. Le damos Start, esperamos un momento, por supuesto, el tiempo de ejecución va a depender del tamaño de la base de datos. Ya se cumplió y vamos ahora dentro de nuestro cuenta de almacenamiento en Azure, vamos a la carpeta de backup y aquí vamos a observar que para el día de hoy a las 9:38 de la mañana se crearon estos backups que están acá. ¿Ok? Si lo vemos, entonces ya teniendo estos backups fuera de nuestra máquina virtual, estamos teniendo el beneficio de la garantía de que si esa máquina virtual llegase a fallar en algún momento, tengo un resguardo fuera de esa máquina virtual o incluso fuera del backup compacto como lo hablábamos al principio. Pero más allá de eso, también tenemos la posibilidad de que si necesitamos restaurar una máquina, perdón, un backup de algunas de estas bases de datos, podemos tomarlas desde los blob storage y regresarlos a nuestra máquina de SQL de una manera práctica, rápida y sencilla. Uno de los métodos de recuperación, sencillamente abrimos el archivo, ¿ok? Y acá nos va a entregar una URL la cual copiamos, la pegamos en el browse de nuestro explorador, dentro del recurso donde lo vamos a restaurar, y aquí vamos a descargar este punto back y lo podemos restaurar. Esto es uno de los métodos. Este método
Es muy práctico, muy fácil, muy sencillo, muy amigable, pero como recomendación es el que menos se recomienda, ya que para poder lograr esto debemos de tener el acceso al blob totalmente público, cosa que en la mayoría de los escenarios no es recomendado. En la parte de seguridad mencionábamos el alcance del firewall y los puntos de conexiones privados se pueden personalizar. Por defecto, Azure implementa este tipo de recursos con el acceso a la red pública, ¿ok? Y nosotros debemos hacer estas configuraciones para limitar que no sea a través del acceso público total o incluso definir sencillamente como recomendación que solamente desde las siguientes direcciones IP se puedan tener acceso. Si configuras de esta manera esas limitantes, puedes utilizar sin ningún problema lo que es el URL del archivo de backup, limitándolo hacia orígenes definidos. Si lo vas a dejar público, no es recomendado dejarlo de esa manera, sino que desactivar el acceso totalmente público y utilizar el producto de Azure Explorer. ¿Ok? Ahora, rápidamente veamos acá el otro método de recuperación. ¿Ok? Yo me puedo posicionar en una de las bases de datos, voy a ir a Restore, le digo Database, selecciono el tipo de dispositivos. Aquí comúnmente nosotros vamos, buscamos la ruta del archivo, el que descargamos o el que hicimos local y restauramos. ¿Ok? Pero podemos conectarnos a través de un token y nuestra cuenta de EntraIDIT. Sencillamente nos conectamos con nuestra identidad, ¿ok? Que previamente fue iniciada la sesión con EntraIDIT. Seleccionamos cuál es el tenant, la suscripción, el storage account. Seleccionamos el contenedor y vamos a generar una credencial temporal para acceder a ese blob. Y sencillamente se nos abre el contenedor de todo lo que está dentro de ese storage account. Entonces nosotros podemos directamente seleccionar ese archivo, lo obtenemos y procedemos con la restauración. ¿Ok? Sencillamente procedemos con la restauración tradicional de una base de datos. Por supuesto, acá se realiza muy rápido porque es una base de datos pequeña, pero puede tomar su tiempo en la recuperación. Esto es otro de los métodos de recuperar una base de datos almacenado en un block storage. Y el tercer método sería a través del Storage Explorer del producto de Microsoft como tal. ¿Ok? Entonces, esto de cierto modo es todo lo que nosotros podemos obtener como beneficios o como configuraciones alternas para lograr una continuidad de negocio y una alta disponibilidad. ¿Okay? Algunas de las preguntas que comúnmente nos hacen en este tipo de requerimiento y escenarios es si se necesita alguna licencia especial para hacer uso de block storage y SQL, y la respuesta sería no. Para utilizar una integración solo se requiere contar con una suscripción de Azure y por supuesto es un block storage. Okay, otra de las preguntas que nos hacen comúnmente es cuál es el costo de evaluar para hacer uso de esta integración entre SQL Server y Block Storage, y el costo de estimación va a depender del tamaño y espacio en gigabytes a utilizar, recordando que Azure cobra por uso, ¿okay? El tipo de servicios que se habilite y por supuesto también el costo va a depender de políticas de retención que se configuren. ¿Okay? Si nosotros vamos almacenando en un Block Storage X cantidad de gigabytes y no definimos una política de retención que la podemos hacer dentro del Block Storage o incluso a través de las cuentas automáticas de Azure, o nosotros manualmente podemos ingresar y depurarlo, ese block puede crecer y puede generar altos costos. Así que va a depender de la capacidad y de las políticas que definamos. ¿Okay? Otra de las preguntas frecuentes que nos hacen es si tengo un servidor físico en mi oficina y tengo una base de datos, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar? ¿Okay? El siguiente paso a realizar sería primeramente adquirir una suscripción de Azure para poder iniciar las implementaciones de un block storage y posterior a eso aplicar las configuraciones de las que vimos anteriormente y también en acompañamiento de la documentación de Microsoft o con asesores que nos puedan ayudar. ¿Ok? También otra de las preguntas muy frecuentes es si tengo un servidor en VMware, en Hyper-V, en Proxmox, en físico,
y tengo una base de datos, ¿cuál sería el siguiente paso? El paso sería el mismo del alcance anterior de un servidor físico. Es decir, necesito una suscripción de Azure, necesito implementar un block storage y hacer las configuraciones. Es indiferente si está en un motor de virtualizado o en una máquina física o incluso en una máquina de Azure como tal. Si tengo una máquina virtual en Azure y tengo una base de datos, ¿cuál sería el siguiente paso? En el caso de las máquinas virtuales de Azure, ya tienes una suscripción porque tienes una máquina desplegada en Azure, solamente necesitas identificar el bloque storage si tienes storage creado o crear uno nuevo para comenzar a hacer la réplica de estos backups de SQL. ¿Ok? ¿Puedo realizar autorización de backup desde SQL Express? No. En el caso de SQL Express no tiene soporte nativo para guardar este hacia los bloques storage directamente, solamente las ediciones estándar, Enterprise y Developer. ¿Ok? Ahora, podemos guardar archivos .back que se generen en SQL Express en un block storage, sí lo podemos resguardar, pero de manera, digamos, manual, ¿ok? A través del Azure Storage Explorer, que es la herramienta para conectarnos desde nuestras estaciones hacia los block storage, también a través de comandos como AZCopy y PowerShell y a través de otros tipos de script. Pero sí se puede, pero de manera automatizada dentro de la gente de SQL Express no se puede. ¿Ok? Y pues nada, gracias por participar en esta capacitación del día de hoy. Tu participación y la participación de cada uno de ustedes para nosotros es clave para seguir transformando estas experiencias digitales y en estas capacitaciones. Y bueno, muchas gracias por participar. También los invitamos a participar en las próximas capacitaciones que estaremos compartiendo. En la próxima estaríamos mencionando parte del alcance de OneDrive, sobre el uso de ellos. También nos pueden contactar a través de nuestros correos electrónicos que están en pantalla y también podemos coordinar una asesoría personalizada por parte de nuestro equipo de expertos. ¿Okay? Y no me queda más que agradecerlos por la participación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.